Regresamos en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Ya está con nosotros Mario Campa, que nos va a hablar acá de los cabilderos. ¿Cómo estamos, Mario? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes hoy. Saludos a todos por sus casas, sus carros que se dirigen al trabajo, a donde vayan. Pues, ¿cómo ves los cabilderos o los lobistas, no? Que es otro, o sea, son cabilderos de grandes corporativos, entre instancias de gubernamentales y sobre todo de los congresos, de las cámaras, ¿no? De ambas cámaras y pues bueno, también se da, como decía, en Estados Unidos de manera abierta, ¿no? Y legal. Sí. ¿Qué nos puedes platicar sobre esto, Mario? Sí, bueno, es interesante, tema, ¿no? Es un significado, o bueno, son dos palabras que se utilizan indistintamente, ¿no? Lobistas, cabilderos. En general, lo que se busca expresar es de una persona que con licencia o sin licencia, pues acude generalmente a instancias del poder legislativo, no necesariamente es exclusivo de ese poder, para intentar promover algún tipo de interés a su favor. Interés bueno, interés malo, sano, insano, no sano, como le quieras llamar, pero generalmente busca ejercer cierto poder a través de su, digamos, de cierta incidencia pública, típicamente pues para promulgar alguna ley, algún tipo de presupuesto a favor del interés que representa. No necesariamente se trata de personas que abogan directamente por ellos, ¿no? Porque luego se disfrazan y a veces no sabemos distinguir. El hecho de que vayas en nombre de un gremio, de una agrupación, también es hacer cabildeo a favor pues de un interés privado, quizá que pueda estar en contra de lo público. En el mejor de los casos se alinean, pero ya sabemos que no siempre es así. A veces lo único que se busca es simplemente capturar una renta, ¿no? Y eso en el agregado pues le hace mucho daño a las economías. En el caso de algunos países tienen registrada esta figura, como tú lo bien mencionabas al inicio del programa, a tal punto de que existen listas, ¿no? Listas de cabilderos con autorización para entrar incluso a ciertas instancias físicas gubernamentales y poder platicar incluso con los legisladores. En otros no se reconoce esta figura. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Por un lado, el hecho de que lo reconozcas, pues acredita que cumples con cierta normatividad, le da un poquito más de visibilidad. Transparencia, sabes con quién estás hablando directamente, se presta a que, bueno, mira, está este cabildero, y que si lo exponen, pues la gente lo puede investigar. En cambio, si ocurre en las sombras, como es México uno de ellos, pues también, digo, quizá limites cierta incidencia, pero realmente es que todo va a pasar, pues, precisamente en la oscuridad, ¿no? No necesariamente nomás por el hecho de que no lo reconozcas legalmente va a desaparecer. Puede ser incluso lo contrario, el hecho de que abras la puerta a todo mundo, a cualquier interés, pues ello puede hacer que directamente vayan a la casa de un diputado o vayan al Congreso en calidad de figura, pues no sabemos bien, aceptada como qué, y entonces que tras bambalinas se hagan cualquier cantidad de acuerdos, ¿no? Es una cuestión delicada, ¿no? Ha habido casos en el Congreso de México en años anteriores, donde incluso pues con aras de tratar de aprobar algún tipo de ley, van y se le regalan, no sé, relojes carísimos a los diputados, ¿no? O a los senadores, ¿no? Entonces, por eso el hecho de que esté regulada la figura del cabildero, pues te puede indicar en qué instancias puedes recibir algún tipo de regalo y en cuáles no, porque puede ser regalos, pues, evidentemente como una pluma o algo así, pero si abres también la puerta a no especificar, por ejemplo, montos que puedes aceptar, pues que te regalen un reloj de 30,000 pesos a cambio de tener tu voto para una siguiente legislación. Entonces, a esos problemas nos vamos enfrentando, ¿no? No lo venden tan baratito los votos, los diputados, ¿no? Le tienen muy bien agarrado, ya sabes. El reloj es nomás así como la tarjeta de presentación, ¿no? Pero es que, en dado caso, tenemos quizá la concepción, no sé si sea errónea, pero de que únicamente el cabildeo se da en las grandes reformas, ¿no? Como la energética, y hemos visto los casos de Odebrecht, y sí, hay unos muy sonados,
Pero puede ser también incluso alguien legislando por el derecho de aguas, por ejemplo. Si ya tienes un campo, si tienes en cuestiones agrícolas también como una pequeña variación a una ley te puede abrir un gran negocio privado, ¿no? Y el hecho de que pues no se socialice, no se conozca bien, que pase por una comisión donde además es menor la cantidad de gente que tiene que ver ahí, pues evidentemente eleva el riesgo de que puedan darse este tipo de situaciones que no querríamos. Y en ese sentido, pues seguramente muchas leyes de las que no estamos muy al tanto, pues ahí hay grupos de interés, ¿no? Y de influencia que están presione y presione. Y ahí la figura del cabildero pues toma mucha relevancia, porque cuando tú formas una comisión, por ejemplo, legislativa, Aaron, y conformas un equipo técnico o que invitas panelistas, la mayoría de ellos pues pueden ser cabilderos disfrazados, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado porque ellos conocen a la industria, el público general no, hay asimetrías de información, el público general no sabe qué se está discutiendo ahí y que si formulas un articulado de tal forma puede ser que abras un espacio para rentas o al rentismo muy grande. Entonces de ahí que sea importante también que esa figura que conoce muy bien la industria, no solamente a la industria, a los jugadores involucrados, ¿no? A los legisladores que están en las comisiones, que tienen muy bien identificado cuál es el régimen fiscal, todo eso, que por supuesto se les da un espacio para que se expresen, pero otra cuestión muy distinta es que ellos estén directamente, por ejemplo, presentando iniciativas, que las estén modificando, y pues ya la cuestión más allá de lo legal, pues evidentemente es indeseable, ¿no? Cuestiones como corruptelas y ese tipo de acciones. Totalmente. ¿Hasta dónde cómo lo podemos decir? Lo permitido, pues, o lo ideal que un cabildo, porque están en su derecho, ¿no? Si una empresa, por ejemplo, lo que acabas de mencionar, quiere un derecho, por ejemplo, de aguas, pues va y cabildea y creo que no hay ninguna ninguna no ilegalidad, ¿cómo se llama? Ilegitimidad en eso, ¿no? Pero ¿hasta dónde? ¿No? Porque, por ejemplo, vemos Estados Unidos, pues sí, es abierto, es legal, pero prácticamente hay congresistas que están dedicados a un corporativo financiero, pues, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, los del rifle, ¿no? Los del la asociación NRA, del rifle. National Rifle Association. Hay diputados que abiertamente yo cabildeo o legislo para este grupo, esta asociación, ¿no? Y se deben a ellos, ¿no? Bueno, en Estados Unidos, fíjate, es un poquito más delicado porque ahí pueden aceptar donativos de empresas, de individuos de cierto ingreso, ¿no? Y también pequeñas contribuciones, por supuesto. Pero el hecho de que estén recibiendo dineros de corporativos, hay listas, ¿no? Incluso, pues en algunos casos se tiene que transparentar y se sabe que, no sé, Walmart o una productora de petróleo tiene bajo su nómina a tal cantidad. Y bajo su nómina no es que les estén dando un cheque directamente o efectivo directamente, pero sí están financiando sus campañas. Eso implica que sus posibilidades de reelección suban, ¿no? También posibles desvíos, ¿no? Y eso, evidentemente, pues no puedes decir tú que estás libre de interés, ¿no? Sabes perfectamente que si votas en contra de lo que te están dando en donaciones, pues evidentemente esa persona te va a quitar el apoyo económico y puedes perder la reelección, ¿no? Por eso es deseable también que haya financiamiento público en las democracias, ¿no? Como sucede en México. Ahora, ¿qué tanto debe de haber si damos espacio para pequeños donativos o para grandes donativos? Eso ya puede ser tema de otro debate, pero yo creo que es sano que un porcentaje esté financiado desde lo público para que no veamos este tipo de situaciones, ¿no? Donde realmente a quien le respondes no es al interés general, sino a intereses públicos, a intereses privados. Y esto también es una cuestión muy ideológica, perdón, nomás para cerrar esta idea. ¿Por qué? Porque nos han vendido esto de que las empresas lo único que tienen que hacer es maximizar el rendimiento de sus acciones, ver por sus accionistas y trabajar por su interés privado, no pensando en nada más, ¿no? De hecho, esa ideología empezó por ahí de los 70s, 80s, un artículo muy famoso de Milton Friedman, creo que en el New York Times, donde eso exponía, ¿no? Las empresas lo único que tienen que hacer es preocuparse por ellas mismas y maximizar el rendimiento de sus acciones. Es lo único, nada de que responsabilidad corporativa, nada de eso.
Y entonces lo que empezó a pasar es que validó esta idea de que, bueno, entonces lo único que yo tengo que hacer es maximizar el rendimiento de mi acción, entonces dejo de pagar impuestos, infringo normas ambientales, laborales, etcétera. Por supuesto, hay algunas cuestiones morales de por medio, pero el trazado de esa línea delgada, pues de esa delgada línea, pues quién lo pone y quién lo quita. Y entonces ahí empezaron unas cuestiones también que tienen que ver con reflexiones sobre qué debe hacer una empresa. Y si esto lo traducimos a los intereses de los lobistas, pues entonces nos topamos con que están ahí frente a diputados, senadores, defendiendo sus intereses, y sí, como efectivamente comentas tú, pues puede ser un pozo de agua, y entonces como tenemos la mentalidad de que la empresa puede hacer cualquier cosa, ¿no? Porque así nos los han vendido, bueno, ese pozo de agua va a producir una gran cantidad de cerveza, o va a abrir nuevos campos, y nos olvidamos de que quizá el agua sea un recurso limitado, y eso implica quizá que a una ciudad que está al lado no le va a llegar a ciertas colonias olvidadas. ¿Y quién está cabildeando por los intereses de los olvidados? Porque están pulverizados, tienen problemas de coordinación, además es gente que está batallando para sobrevivir, no se organizan igual que el cabildero para defender los intereses. Entonces, de ahí que haya este tipo de tensiones, ¿no? Toda la información que tienen, los contactos, los recursos, utilizándolos a su favor, cuando no es cierto que siempre va a haber escenarios donde todos ganan. En algunos casos son escenarios de suma cero, donde uno gana y otro pierde. Y en esos casos se vuelve muy delicado la figura del cabildero, ¿no? Totalmente. Bueno, para cerrar, Mario, entonces, ¿qué sería lo recomendable que se tuviera que hacer pues esta práctica que es oculta, que sí sucede acá en México, pero es oculto? Por ejemplo, las grandes mineras, por ejemplo, tienen, me parece a mí que sí, ellos y la industria farmacéutica son de los mayores cabilderos, ¿no? ¿Qué tendría que suceder entonces? Y hay unas veces que sucede de una forma muy, muy descarada. A mí me ha tocado en el Congreso ver, no voy a mencionar el nombre de la empresa, pero de una cadena de casinos muy grande viniendo aquí a Sonora porque sí, iban a subir la tasa que se le cobra a los casinos, a juegos de apuestas, perdón, y venía aquí a proponer una alternativa muy novedosa. Por supuesto que implicaba pagar menos impuestos y iba a dejar a ciertas empresas que tenía a su resguardo fuera del cobro de impuestos. Entonces, pues primer paso es, si los vas a escuchar, pues ir de entrada con una mentalidad defensiva si tienes buenas intenciones, porque tienes que saber tú que ellos van defendiendo su propio interés, y tú, si eres legislador, tienes que ir a defender el interés público, no lo que el señor o la empresa vayan a dejar a ganar y con eso te dejes intimidar. Por supuesto, pero luego tienen el pretexto de la generación de empleo. Bueno, ¿no? Quería empezar por la parte moral, pero también, por supuesto, hay que legislar al respecto, ¿no? Se pueden establecer ciertas condiciones. No sé si México ya está en esa zona de reconocer abiertamente listas de cabilderos y cuáles no, transparentar. Por supuesto que la transparencia ayuda mucho en democracia, ¿no? Y el hecho de que podamos saber cuáles empresas tienen un interés de presupuesto público, de leyes y eso, nos ayudaría mucho a saber por qué están defendiendo X ley, por qué están sus columnistas sacando X o Y información. Todo eso nos ayudaría. Yo creo que podría ser un ejercicio de transparencia interesante, pero hay que reconocer que tiene sus limitantes, tiene corto alcance, y en Estados Unidos eso crea también otros problemas, ¿no? Entonces, es un tema que lo primero que hay que hacer es socializarlo, que la gente sepa que existe, que no son así sueños o quimeras que uno se inventa, sino que es palpable. Todos los días reciben llamadas los congresistas, los diputados, para que legislen a favor de tal interés. Y en ese sentido, pues hay que ir poco a poco reflexionando para crear mecanismos de defensa para esos males, y sean institucionales, sea a través de un discurso que puede ayudar, por supuesto, a que la gente tenga más presión sobre sus diputados o senadores. Y pues es un tema que requiere abordarlo también desde el financiamiento público, el IE, el INE, etcétera, ¿no? Entonces, creo yo que no es una solución sencilla, pero que sí requiere, pues, que reflexionemos en público sobre ello, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Mario. Excelente, como siempre. Gracias, nos escuchamos, nos Buena vemos tarde a todos. el próximo martes. Gracias. Bueno, regresamos, vamos a una pausa comercial y ya está lista la mesa con Jesús Caballero, presidente del Consejo Ciudadano del Transporte, y Alfonso López, vigilante del transporte, activista en este rubro del transporte. Regresamos, esto es En la Radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas.